Quo Vadis Argentina 2025. Para analizar un país de la región, un país de las Américas, que tenemos 35, desde el Canadá hasta la Argentina, hay que ver cuál es el contexto del siglo en la región y en el mundo. Y en el marco de ese contexto, quisiera yo mirar el bosque antes de repetir los puntos de vista tan brillantes que han sido aquí expuestos y que son específicos. El siglo XXI se mueve en las Américas en el marco de la confrontación de la expansión de las dictaduras contra la democracia. El año 1999 había una dictadura, la de Cuba, pero llega Chávez al poder en Venezuela, corre a auxiliar a esa dictadura, se forma una sociedad entre Chávez, Fidel Castro y Lula, que había estado sosteniendo a la dictadura de Cuba con el Foro de Sao Paulo, y el siglo XXI empieza con una sombra populista que en verdad se ha de expresar y concretar a lo largo de estos primeros 25 años de este siglo como la expansión de la dictadura castrista de Cuba. La Argentina es la primera en sufrir una muestra de lo que es este cambio, con la caída del presidente de la Rúa, a quien históricamente anotamos como el primer derrocado del socialismo del siglo XXI. Después sería derrocado al mismo tiempo el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad. Después derrocarían a Gutiérrez en el Ecuador, a Sánchez Lozada en Bolivia, defenestrarían al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, y veríamos crecer en las Américas gobiernos sostenidos básicamente por el dinero de Venezuela. Se corría a Chávez con dinero los países, y cuando no, a la Argentina le mandaba unas maletas desde Miami con el famoso caso Antonini, que fue el que agarraron, sabe Dios qué más pasó ahí. Pero eso produjo, a tiempo que Estados Unidos se retiraba de la región por efecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, produjo la tormenta perfecta para el crecimiento del sistema dictatorial, que hoy día tiene una presentación política que se llama socialismo del siglo XXI, y que está liderado por la dictadura de Cuba. Estuvo liderada hasta que Chávez murió por Chávez. La muerte fue muy oportuna para que Cuba asuma el liderazgo, y que presenta en el año 2025 4 dictaduras y 4 gobiernos paradictatoriales. Las dictaduras son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en orden de establecimiento, y son estados donde todo el poder está concentrado, se violan los derechos humanos, hay presos, perseguidos, exiliados políticos, hay crímenes políticos, se ejerce el poder con terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Ahí están, son las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Pero además hay 4 gobiernos paradictatoriales. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras, que los defino como gobiernos establecidos en democracia, elegidos democráticamente, pero que deben su arribo al poder al financiamiento, el apoyo y la acción de las dictaduras, y que por lo tanto cuando toman el poder se ponen al servicio de las dictaduras. Y lamentable, esos gobiernos son actualmente México, estaba López Obrador, su sucesora Sheinbaum no ha cambiado, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Honduras con Xiomara Castro. Pero ha pasado por ahí la Argentina. En estos primeros 25 años, la Argentina ha tenido 16 años de gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos al servicio de las dictaduras, destrozando el sistema democrático y tratando de consolidar un gobierno autoritario al que, gracias a la prensa libre, al sistema de justicia y a la clase media argentina, no han llegado. Del 2003 al 2007, Néstor Kirchner; del 2007 al 2015, Cristina Fernández de Kirchner; del 2019 al 2023, Alberto Fernández de Kirchner, títere de su vicepresidenta Cristina Kirchner. 16 años de 25, 64% del tiempo.
Entonces, lo que hay que ponderar más bien es la resistencia de la institucionalidad y del pueblo argentino, que ha sido llevado en esta confrontación de dictadura contra democracia, que es en verdad la confrontación del crimen organizado contra la libertad, que es la confrontación del populismo contra la seriedad. Ha sido llevada a la Argentina a una situación de ser la base inclusive para el ataque de otras democracias y el sostenimiento de la ampliación del proyecto castrochavista del socialismo del siglo XXI. Desde la Argentina se ha recuperado la instalación de la dictadura entre el 2019 y el 2020 en Bolivia. Han protegido a Evo Morales con crímenes de abuso de menores de por medio, con financiamiento absoluto de la Argentina para que la Argentina sea la base del fraude electoral del 2020 que ha puesto en el gobierno ahora al dictador que navega con bandera de democracia, que es Arce Catacora. Dicho eso, la Argentina ha llegado a una situación el año pasado en que plantea un cambio que es dramático, porque está cambiando de ser una plataforma muy importante del crimen organizado, reconociendo las dictaduras de Venezuela, sosteniendo la dictadura de Cuba, recuperando la dictadura de Bolivia, encubriendo la dictadura de Nicaragua y además actuando en complicidad con los otros gobiernos paradictatoriales, que la ha dejado en un estado de miseria, la ha dejado en un estado de desinstitucionalidad, la ha dejado en un estado de confrontación política, la ha dejado en un estado de desprestigio internacional, la ha dejado en un estado de violación permanente de derechos humanos. El kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI, con sus 16 años de 25 como gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras de las Américas, ha concentrado en la Argentina el mayor número de presos políticos que no se reconoce en las Américas, que son todos los exmilitares y civiles que en algún momento confrontaron contra las guerrillas criminales en lo que denominaron la guerra sucia y que simplemente, violando todas las normas que se habían establecido para pacificar a la Argentina, el castrochavismo a través de los Kirchner dio la vuelta y los encarceló. Y hay muchos de esos que siguen presos. Hubo un momento en que la Argentina registraba 3.500 presos políticos, gente que había sido objeto de la ley del punto final, de la gran pacificación argentina, pero que como acto de venganza y de vacuna para los sistemas de las Fuerzas Armadas y de la defensa de las democracias en las Américas, se utilizó la Argentina. Dicho eso, Quo Vadis 2025 en la Argentina. Hay esperanza, hay una señal, como aquí se ha expuesto, de que se va por el buen camino. Yo creo que hablando en términos médicos, la Argentina ha sido sacada de un estado de coma y está en terapia intensiva. No es que todavía puede empezar a hacer grandes ejercicios ni que está salvada, pero está en la dirección correcta, en el buen camino. En la economía están tratando de volver al mercado de crédito, están tratando de favorecer la iniciativa privada, tienen que corregir situaciones muy graves que hay de ataque, violación y daño a la inversión privada, a la inversión externa, a la propiedad privada, que han sido causados por estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. La sociedad tiene desconfianza, está sumamente empobrecida. No han logrado desaparecer los kirchneristas o los castrochavistas la clase media argentina, pero la han reducido a niveles realmente críticos. En el ámbito internacional está recuperando liderazgo de ser el Estado cola, el Estado sometido a un país, a una dictadura como la de Cuba, ha pasado a tomar liderazgo. En América Latina, por su tamaño y por su condición, hay 3 países que pueden ejercer liderazgo de verdad, que son Argentina, Brasil y México. Y hoy día Brasil y México son gobiernos paradictatoriales. Imagínense cómo era la región con la Argentina más en esa lista. En el ámbito de los derechos humanos y del poder judicial, como aquí se ha dicho, hay avances, pero hay que llamar la atención en el ámbito institucional
que además de la lucha contra la corrupción es necesario revisar y poner en vigencia el Estado de Derecho respecto a provincias, estados de la Argentina en los cuales no hay democracia. Hay estados como Formosa, como Chaco, como Santiago del Estero y otros, en los cuales no hay elementos esenciales de la democracia, se han vuelto territorios feudales. Y el Inter-American Institute for Democracy ha encargado a expertos académicos norteamericanos y latinoamericanos un estudio sobre este tema que va a estar listo en 90 días y que lo vamos a presentar en un foro en Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque la Argentina importa. Porque a partir de la Argentina y del fenómeno de recuperación democrática que se produce con el cambio de gobierno, independientemente de las posiciones ideológicas, hay una señal de liderazgo, no solamente regional, sino mundial en defensa de la libertad. Y lo que nosotros podemos hacer desde este instituto es auspiciar de que eso siga bien, de que en este 2025 el rumbo correcto se mantenga, que se produzcan resultados serios y graduales y que las elecciones puedan proporcionar un elemento más sólido de gobernabilidad, que es un problema de las democracias. Hablamos mucho de democracia, pero el problema de las democracias en América Latina sobre todo es que la mayoría son ingobernables. No hay mayoría, no hay respaldo en el Parlamento, no hay posibilidad de cambio. Y saliendo de un gobierno paradictatorial de 16 años, como está haciendo la Argentina, necesitan hacer dos cosas, porque eso es como salir de una dictadura. Necesitan cambiar el sistema legal que ha creado las dictaduras, que ha creado el kirchnerismo en la Argentina, porque tienen un sistema legal que es muy nocivo, que va desde los derechos humanos hasta las exportaciones. Y necesitan decirle no a la impunidad. No hay cambio con impunidad. Muchas gracias.